Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado mucha especulación y debate en los últimos meses, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y más específicamente cómo su pasado, aparentemente, atormenta a Kerem. Sí, lo sé, es un tema delicado, lleno de matices y teorías. Pero vamos a intentar abordarlo con respeto, información y sobre todo con la intención de entender mejor lo que pudo haber pasado y cómo pudo haber afectado a Kerem Bürsin. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre tus celebridades turcas favoritas. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que no te lo querrás perder. Bien, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda una de las más queridas y seguidas en el mundo del espectáculo turco. Desde que protagonizaron la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla se trasladó a la vida real, creando una verdadera euforia entre sus fans. Su relación parecía un cuento de hadas, dos jóvenes, exitosos, guapos y enamorados, viviendo su romance a la vista de todos. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales, todo apuntaba a una historia de amor duradera. Pero como sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Desde entonces han surgido muchas teorías y especulaciones sobre las razones de su ruptura. Algunas apuntan a la presión mediática, otras a diferencias irreconciliables y otras incluso a terceras personas. Pero hoy, nos vamos a enfocar en una pregunta específica: ¿cómo su pasado como pareja atormenta a Kerem Bürsin? Para entender esto, primero tenemos que considerar el impacto que tuvo la relación en la vida de ambos actores. La relación entre Kerem y Hande no fue solo una relación personal, fue un fenómeno mediático. Estaban constantemente bajo el escrutinio público, cada movimiento era analizado, cada publicación interpretada. Esto sin duda, debió generar una enorme presión en ambos. Pero además la relación se convirtió en parte de su identidad pública. Eran Kerem y Hande una marca, una pareja icónica. Cuando la relación terminó, esa identidad pública se vio fragmentada. Kerem de repente ya no era Kerem de Hande, sino simplemente Kerem Bürsin. Y esta transición, aunque pueda parecer trivial, puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando se es una figura pública. Imaginen ser constantemente recordados de una relación que ya terminó a través de fotos, vídeos y comentarios en redes sociales. Imaginen tener que responder preguntas sobre esa relación en entrevistas y eventos. Imaginen ver a su expareja seguir adelante con su vida, mientras ustedes siguen lidiando con el dolor de la ruptura. Creo que este es el principal tormento al que se enfrenta Kerem. No se trata necesariamente de que la relación haya sido mala o dolorosa en sí misma, sino del constante recordatorio de lo que fue y ya no es. La sombra de Kerem y Hande sigue proyectándose sobre su presente, dificultando su capacidad de seguir adelante y construir una nueva imagen para sí mismo. Además, debemos considerar el impacto emocional que esto puede tener. Kerem es una persona sensible y apasionada, y no es difícil imaginar que la ruptura con Hande lo haya afectado profundamente. Lidiar con el dolor de la ruptura en privado ya es difícil, pero hacerlo bajo el escrutinio público es aún más desafiante. Creo que esta combinación de factores, la presión mediática, la pérdida de una identidad pública y el dolor emocional, es lo que hace que el pasado con Hande atormente a Kerem. Ahora bien, es importante aclarar que no estamos diciendo que Kerem esté constantemente sufriendo o que no haya podido superar la ruptura. Todos tenemos nuestros propios mecanismos de afrontamiento y nuestra propia forma de procesar el dolor. Es posible que Kerem haya encontrado maneras de lidiar con la situación y seguir adelante con su vida. Sin embargo, es innegable que el impacto de la relación con Hande sigue presente en su vida, al menos en la esfera pública. Otra razón por la que creo que el pasado con Hande sigue siendo un tema recurrente para Kerem es la enorme base de fans que la pareja tenía. Muchos fans aún esperan una reconciliación y no han aceptado completamente la ruptura. Estos fans siguen comentando en las redes sociales de Kerem y Hande, recordando los buenos tiempos y pidiendo que vuelvan a estar juntos. Esta constante presión de los fans puede ser muy difícil de ignorar y puede contribuir a que el pasado siga presente en la mente de Kerem. Es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos,
con sentimientos y emociones como cualquier otra persona. Merecen respeto y privacidad, especialmente en momentos difíciles como este. Creo que como fans, debemos apoyar sus decisiones y respetar su espacio, en lugar de presionarles para que hagan algo que no quieren hacer. Finalmente me gustaría agregar que la relación entre Kerem y Hande, aunque haya terminado, sigue siendo una parte importante de la historia de ambos. Fue una relación real, llena de amor y momentos felices. No podemos borrar el pasado, pero podemos aprender de él y seguir adelante. Espero que tanto Kerem como Hande puedan encontrar la felicidad en el futuro, ya sea juntos o por separado. En resumen, hemos explorado cómo la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y más específicamente su ruptura, continúa proyectando una sombra en la vida de Kerem, no tanto por la relación en sí, sino por la constante presión mediática, la pérdida de una identidad pública compartida y el inevitable dolor emocional que acompaña una ruptura. Hemos hablado del impacto de la base de fans y la importancia de respetar su privacidad y decisiones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. Gracias por tomarse el tiempo de verlo. Me gustaría saber sus opiniones sobre este tema en los comentarios. ¿Creen que el pasado con Hande realmente atormenta a Kerem? ¿O creen que estoy exagerando la situación? Déjenme saber sus pensamientos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre sus celebridades turcas favoritas. Su apoyo significa mucho para mí. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia a 1500 palabras ***. Hola de nuevo a todos. Gracias por seguir conmigo en este análisis profundo. Ya hemos sentado las bases sobre la situación de Kerem y Hande, pero creo que es importante profundizar aún más para entender la complejidad del asunto. *** La construcción de una imagen pública y su desmoronamiento ***. Como mencioné antes, la relación entre Kerem y Hande trascendió la esfera personal. Se convirtió en un producto mediático, una narrativa cuidadosamente construida y alimentada por ambos, consciente o inconscientemente. Sus apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales, sus declaraciones a la prensa, todo contribuía a cimentar la imagen de una pareja perfecta, de un amor de cuento de hadas. Esta imagen no era del todo falsa, por supuesto. Había un sentimiento real entre ellos, una conexión genuina que se transmitía a través de la pantalla y en sus vidas fuera del set. Pero también era inevitablemente una versión idealizada y filtrada de la realidad. Las agencias de representación, los publicistas y los propios actores eran conscientes del valor comercial de su relación. La Kerem-Hande manía atraía a patrocinadores, aumentaba la audiencia de la serie y generaba una enorme cantidad de interés mediático. Era un win-win para todos los involucrados. Sin embargo, esta construcción también implicaba una enorme presión. Estaban obligados a mantener la imagen, a proyectar felicidad y armonía incluso cuando las cosas no fueran perfectas en la vida real. Imaginen la dificultad de discutir o tener diferencias cuando saben que cualquier gesto, cualquier comentario puede ser interpretado y analizado por millones de personas. Cuando la relación terminó, el desmoronamiento de esta imagen fue tan rápido como su ascenso. De un día para otro, Kerem y Hande dejaron de existir. Los fans, acostumbrados a la perfección, se sintieron traicionados. La prensa sedienta de morbo comenzó a buscar explicaciones y culpables. Y Kerem de repente tuvo que enfrentarse a la difícil tarea de reconstruir su propia imagen, de definir su identidad sin la presencia de Hande. *** El peso de las expectativas y el juicio público ***. Es innegable que las figuras públicas están sujetas a un escrutinio constante. Pero en el caso de Kerem y Hande la intensidad de este escrutinio era particularmente alta. Cada detalle de sus vidas era analizado al milímetro, su ropa, sus amigos, sus nuevos proyectos, todo era comparado con su relación anterior. Los fans, en su afán por revivir el romance, comenzaron a buscar señales ocultas en sus publicaciones, interpretando cada gesto como un posible indicio de reconciliación. Esta constante presión, aunque bien intencionada, puede ser asfixiante y dificultar la posibilidad de seguir adelante. Además, Kerem tuvo que enfrentarse al juicio público. Muchas personas incapaces de aceptar la ruptura, lo culparon por el final de la relación, acusándolo de ser infiel, inmaduro o de no haber valorado lo suficiente a Hande.
Estas acusaciones, aunque infundadas, pueden ser muy dolorosas y afectar la autoestima y la confianza en uno mismo. El dolor de la pérdida y la dificultad de sanar en público. Más allá de la imagen pública y la presión mediática, es importante recordar que Kerem también es un ser humano con sentimientos y emociones. La ruptura con Hande, como cualquier otra ruptura, debió ser un proceso doloroso y difícil. Lidiar con el dolor de la pérdida, procesar las emociones, aprender a vivir sin la persona que se amaba, todo esto requiere tiempo, espacio y privacidad. Pero para Kerem, este proceso se vio complicado por el hecho de que tuvo que vivirlo bajo el escrutinio público. No pudo permitirse mostrar debilidad, no pudo permitirse derrumbarse en público. Tenía que mantener la compostura, proyectar una imagen de fortaleza y seguir adelante con su carrera. Esta presión adicional puede haber dificultado su proceso de sanación y contribuido a que el pasado con Hande siga presente en su mente. Los mecanismos de afrontamiento y la búsqueda de un nuevo camino. A pesar de todas las dificultades, Kerem ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente. Ha continuado trabajando en su carrera, aceptando nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Ha intentado mantenerse alejado de la polémica y centrarse en lo que realmente importa, su trabajo y su bienestar personal. Es probable que haya buscado el apoyo de amigos, familiares y profesionales para lidiar con el dolor de la ruptura y superar los obstáculos que se le han presentado. Ha aprendido a gestionar la presión mediática y a proteger su privacidad. Sin embargo, la sombra del pasado con Hande sigue presente. Cada vez que concede una entrevista, cada vez que aparece en un evento público, es inevitable que se le pregunte sobre su relación anterior. Y aunque intente evadir el tema, sabe que siempre estará ahí como un fantasma que lo persigue. El futuro, un nuevo capítulo para Kerem Bürsin. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿podrá Kerem superar completamente el pasado y construir un nuevo camino para sí mismo? La respuesta obviamente no es sencilla. El tiempo sin duda juega un papel importante. A medida que pasa el tiempo, el recuerdo de la relación con Hande se irá desvaneciendo y su imagen pública se irá transformando. También es importante que Kerem se permita sentir y procesar sus emociones, que no se reprima ni ignore el dolor. Además, es fundamental que se rodee de personas que lo apoyen y lo valoren por lo que es, no por lo que fue. Que se centre en sus propios objetivos y aspiraciones, y que no permita que el pasado defina su futuro. Creo que Kerem tiene la capacidad de superar este desafío y de construir una vida plena y feliz. Tiene talento, carisma y una gran fuerza de voluntad. Con el tiempo y el apoyo adecuado, podrá dejar atrás la sombra del pasado y brillar con luz propia. El llamado a la empatía y el respeto. Para terminar, me gustaría hacer un llamado a la empatía y el respeto. Kerem y Hande son seres humanos, no personajes de una telenovela. Merecen que se respete su privacidad y que se les permita seguir adelante con sus vidas sin la constante intromisión de los medios y los fans. Dejemos de lado las especulaciones y los juicios. Apoyemos sus decisiones y respetemos sus espacios. Permitámosles sanar y construir un futuro mejor. Espero que este análisis más profundo les haya ayudado a entender la complejidad de la situación y a reflexionar sobre el impacto que la fama y la presión mediática pueden tener en la vida de las personas. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden suscribirse y dejar sus comentarios. Hasta pronto.